Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor. En primer lugar, que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga nuestra familia, bendiga nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando siempre sobre nuestro Evangelio de San Mateo. Estamos ya en este momento llegando a la estructura de la iglesia como tal. Estamos en el capítulo 17, 24 hasta el capítulo 18, 35. Nosotros ya hemos dado algunas bases importantes de lo que significa esta estructura de la iglesia. Ahora le damos continuidad. Sabemos que utilizando palabras de una vieja tradición muestra Mateo que la iglesia no se encuentra ya ligada al judaísmo. Eso es lo que encontramos sobre todo en el 17, 24 en adelante, ¿verdad? Cuando Mateo justamente nos está diciendo que ya el cristianismo comienza a separarse directamente de lo que es el judaísmo. El versículo 24 dice: al llegar a Cafarnaún, los cobradores del impuesto del templo se acercaron a Pedro y le preguntaban: el maestro de ustedes no paga el impuesto. Entonces la relación del fiel con el judaísmo sería en este caso. Sí, lo paga, respondió. Cuando Pedro llegó a casa, Jesús se adelantó a preguntarle: ¿qué te parece, Simón? ¿De quiénes perciben los impuestos y las tasas los reyes de la tierra? ¿De sus hijos o de los extraños? Y como Pedro respondió de los extraños, Jesús le dijo: eso quiere decir que los hijos están exentos. Sin embargo, para no escandalizar a esta gente, ve al lago, echa el anzuelo, toma el primer pez que salga y ábrele la boca. Encontrarás en ella una moneda de plata. Tómala y paga por mí y por ti. Esto entonces está significando directamente que ya hay una ruptura con el judaísmo, es decir, ya no estamos obligados, dice, a pagar, en este caso, el impuesto al templo.
Es interesante, ¿verdad?, lo que te está diciendo aquí el evangelista Mateo. Ahora, por otra parte, ante su Dios, los judíos son extraños entonces. Esto está queriendo significar. Por eso deben dar tributo al templo. Quiere decir que es una religión externa. A eso es lo que se está queriendo referir. Como que la religión ha quedado solamente de labios para afuera. Los discípulos del Cristo son los hijos. No les puede obligar ningún tributo. Están ya libres. Tal es para Mateo el sentido de este texto, aunque conserve todavía un final en el que se dice, para no escandalizarles, ve y paga. Se alude entonces al tiempo en que la iglesia y sinagoga todavía estaban juntas. Aún sin sentir obligación, los fieles de Jesús pagaban su tributo al viejo templo. Y entonces de este momento, evidentemente que va a cambiar la impostación. Con eso entramos en el capítulo 18, que contiene un discurso, y aquí comienza el discurso que encontramos en el capítulo 18, que pudiera titularle Ley Fundamental de nuestra Iglesia, en la que se habla del valor de los pequeños. 18, 1 al 14. En aquel momento, los discípulos se acercaron a Jesús para preguntarle, ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, les aseguro que si ustedes no cambian o no se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por lo tanto, el que se haga pequeño como este niño, será el más grande en el reino de los cielos. El que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre, me recibe a mí. Aquí entonces es interesante, ¿verdad?, lo que nosotros estamos encontrando y se está refiriendo a esa infancia espiritual. ¿Cómo tiene que ser el cristiano verdaderamente? ¿Qué es lo elemental y qué es lo fundamental? Es decir, siempre será ese servicio, estar disponibles siempre para con los demás. El valor entonces de los pequeños, la sencillez, tiene que ser la característica del cristiano. Y luego el perdón de los hermanos, o el perdón que tenemos que dar a nuestros hermanos. El 18, 15, 35. Entonces, esta es la corrección fraterna. Si tu hermano peca, ve y corrígelo en privado. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si no te escucha, busca 1 o 2 personas más, para que el asunto se decida por la declaración de 2 o 3 testigos. Si se niega a hacerles caso, dilo a la comunidad. Y si tampoco quiere escuchar a la comunidad, considéralo como pagano o publicano. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. ¿Se dan cuenta? Aquí entonces la gran responsabilidad de la comunidad. Es la comunidad entonces la que está caminando y la que es capaz de perdonar, la que es capaz entonces de ayudar a que los miembros de la comunidad se puedan perdonar, se puedan querer, y es el único camino para crecer. Aquí entonces, con esto del perdón de los hermanos, las dos partes son de alguna forma paralelas. Constan de diversas unidades reunidas de una misma temática. Los dos terminan con una parábola que interpreta y resume la doctrina presente. Aquí y solo aquí alcanza la iglesia de Mateo su verdadera profundidad, su dimensión perfecta. Vengamos ya sin más detenimiento al tema. Se habla entonces, en primer lugar, del valor, de la importancia que en la iglesia tienen los pequeños. Esto es lo que encontramos en el 18:1-14 entonces, la importancia que tienen los pequeños, y por eso lo de la infancia espiritual. Desde el versículo 6, si alguien escandaliza a uno de estos pequeños que creen en mí, sería preferible para él que le ataran al cuello una piedra de moler y lo hundieran en el fondo del mar. Ay del mundo a causa de los escándalos. Es inevitable que existan, pero ay de aquel que los causa. Si tu hermano o si tu mano o tu pie son para ti ocasión de pecado, córtalos y arrójalos lejos de ti, porque más te vale entrar en la vida blanco
manco o lisiado, que ser arrojado con tus 2 manos o tus 2 pies en el fuego eterno. Y si tu ojo es para ti ocasión de pecado, arráncalo y tíralo lejos, porque más te vale entrar con un solo ojo en la vida que ser arrojado con tus 2 ojos en la guena del fuego. Cuídense de despreciar a cualquiera de estos pequeños, porque les aseguro que sus ángeles en el cielo están constantemente en presencia de mi Padre Celestial. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Durante los últimos meses, los museos de Roma estuvieron cerrados debido a la pandemia. Ahora el histórico Palazzo Barberini vuelve a abrir sus puertas al público con una exposición que invita a explorar el tiempo y sus cambiantes interpretaciones durante la época barroca. En el barroco, la idea del paso del tiempo adquiere una amplitud y profundidad que no tenía en periodos anteriores. Esto ocurre cuando la medición del tiempo se vuelve más precisa, por lo que la producción de relojes aumenta exponencialmente. Los relojes de la época se representan junto a las obras para destacar la relación entre el arte y el tiempo. La exposición es la primera de las salas recientemente renovadas del museo. Varias de las piezas tienen una conexión especial con el museo y con la familia que les dio su nombre. La mayor parte de los artistas seleccionados por nosotros, ya sea por su trayectoria o por su alegórica representación del tiempo, son artistas que trabajaron en el Palazzo Barberini, como Pietro da Cortona, Andrea Sacchi, o que trabajaron para la familia Barberini. Tras un año en el que el tiempo parece haberse detenido, esta exposición muestra el cambio del tiempo en nuestro mundo. Esta reflexión sobre el tiempo, después de que nuestra percepción del tiempo haya cambiado mucho en el último año, puede ser también muy interesante para el público. El barroco es uno de los movimientos artísticos más famosos surgidos en Roma y algunas de sus piezas más emblemáticas se exponen en el Palazzo Barberini hasta octubre. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios.
que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María, no solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo, bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Quiero caminar contigo, María, Madre en el dolor y en la alegría. Tú que fuiste fiel hasta el extremo, fiel en la cruz, fiel a Jesús. Guía mis pasos, llévame al cielo, bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Celestial princesa, mírame con compasión. Hoy te doy mi alma, vida y corazón. Guía mis pasos, llévame al cielo, bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Guía mis pasos, llévame al cielo, bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre la teología de San Mateo y estamos hablando en este capítulo 18 sobre la instrucción, ¿verdad?, para los discípulos. Esta instrucción que comienza diciendo y hablando de la sencillez, de la humildad, a bajarse, ser como
los niños sencillos. Esto es entonces elemento muy importante en la iglesia, que se está paragonando, es decir, se está relacionando directamente y se está comparando con los niños. ¿Quién es el más grande en el reino de los cielos? La pregunta alude a la iglesia como espacio en el que brilla desde ahora. La iglesia, entonces, que brilla desde ese momento. El más grande será el que tenga más poder, el que es más sabio. No es así. Pues nada de eso. Poniendo a un niño en medio de los suyos, Jesús dijo, si no se vuelven como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Los valores entonces han cambiado. El reino ya no pertenece a los que luchan y lo alcanzan. El reino es del que vive abierto. Nada tiene que ser, entonces, nada tiene y sin embargo expira. Nadie en ese sentido, ¿verdad? Sino que todos están esperando, vive abierto siempre a la gracia de Dios. Esa es la humildad. Saber que estoy dependiendo directamente entonces del Señor. El niño es símbolo de todos los pequeños, claro. El niño es el símbolo de toda la esperanza, de todo lo que se está viniendo. Es la apertura del corazón. Tiene valor porque es Jesús el que les asiste. Quien reciba en mi nombre a este pequeño, de estos niños, a mí me reciben, dice Jesús. En esta introducción que encontramos, capítulo 18, del 1 al 5, nada se dice de que el pequeño, que el niño, crea. Tiene valor por ser pequeño, por sentirse indefenso ante la vida, estar abierto. Es extraño que dentro de un contexto eclesial se hable de un niño cualquiera, de un ser humano que no llega al desarrollo. No puede defenderse por sí mismo y necesita que los otros le reciban y le ayuden. Pero veremos que en el juicio, es decir, capítulo 25, 31 al 46, el niño, hombre indefenso, se convierte para todos en presencia de Jesús. Entonces comprenderemos esta palabra. El niño es el más grande en el reino de los cielos. Ahora, en el texto que sigue, 18, 6, 9, se concreta la figura del niño dentro de la iglesia. Se trata aquí de un hombre que ha creído en Jesús y es pequeño. Carece de firmeza, es débil e inestable. ¿Será digno de vivir en una iglesia de hombres fuertes? Claro, precisamente ese pequeño ha de ser centro del cuidado y los desvelos de la iglesia. Por eso, el que le sirve anda por buen camino en este sentido, ¿verdad? El que le sigue y el que le sirve, el que le sirve de escándalo, comete también el más perverso de todos los pecados. Fíjense. Entonces, ir contra esa inocencia quiere decir eso en general, ¿verdad? Con todo aquello que es la inocencia del niño. Por eso, el que se le sirve de escándalo comete el más perverso. No se trata de que el grande tenga razón o no lo tenga. Las razones son aquí muy secundarias. Lo que importa es el pequeño, que puede perder, que está en peligro por hallarse a merced de los demás. Pero todo eso entonces es administrado por la parte aquí directamente del Evangelio, ¿verdad? De San Mateo, que está queriendo mirar y hacernos entender desde la presencia de este niño como modelo. Es aquí entonces donde nosotros encontramos, ¿verdad? La pequeñez también y la característica del cristiano. Por lo tanto, lo que importa es el pequeño que se puede perder, que está en peligro por hallarse a merced de los demás, de los que pueden ser sabios. Y por eso en el 18:8 justamente dice, si tu mano se escandaliza, córtala. No tengas miedo, no vale tu mano. Bueno, ciertamente que sí, ¿verdad?
pero en un sentido espiritual. ¿Qué es lo que vale y cómo es lo que vale, verdad? ¿Cuánto valor nosotros le damos? Bueno, lo que importa es el pequeño que de todas maneras lo tiene, pero como para entender que lo que importa en la vida del cristiano es hacer justamente este camino de la humildad, de la sencillez. Lo que importa es el pequeño. Y que se puede perder también, justamente por eso, se puede perder. Y con mucha facilidad nosotros lo perdemos. Está en peligro por hallarse a merced de los demás, de los que pueden y son sabios. Si tu mano te escandaliza, córtala, no tengas miedo, no vale tu mano, no vale tampoco la razón que tenga el fuerte. Importa sobre todo aquel pequeño indefenso en el que habita Jesús y que se encuentra en peligro de perderse. Entonces, queridos amigos, se dan cuenta, esta es un poco una teología muy interesante que nos presenta San Mateo. Ahora, esta visión del misterio cristiano se ha fijado en la parábola de la oveja perdida. Parábola de la oveja perdida. Dios, el pastor, prescinde ahora, le da los buenos, le da entonces ahora de los buenos. Prescinde ahora de los buenos. Las 99 ovejas que están salvas las deja solas en la noche y sale en busca de la errante. 18:12 no se pregunta si la oveja tienen perdida, si esa oveja se ha perdido por culpa nuestra. Es más, se supone que ella misma se ha marchado. Lo importante es que se encuentre en peligro y resucite la ayuda, el cuidado de la iglesia. Porque la voluntad de su Padre que está en los cielos es que ninguno de estos pequeños llegue a perderse. Esta es la voluntad y este es el querer del Padre. Pero la estructura de esta iglesia de Mateo es bien extraña. No era lógico que primero, ¿verdad?, fuesen los más fuertes y los más sabios. Los primeros en la iglesia son los niños, los pequeños y perdidos. Ellos necesitan la ayuda y el cuidado de ellos. Se ofrece, no se mira ya sin que alguien se merezca. No, ante Dios nadie merece. Importa y vale aquel que necesita. Solo el que se encuentra a mi merced, aquel que puede recibir mi ayuda, es importante. En él se deben concentrar todos los sueños, los afanes y desvelos de la iglesia. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad, panificados, verduras, vegetales,
frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañé. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañé. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé Nuevo Testamento. Estamos nosotros entonces siguiendo aquí nuestra reflexión, estamos entrando plenamente, ¿verdad?, en todo lo que significa la teología de San Mateo. Y estamos mirando este capítulo 18 que es interesante, ¿verdad? Porque importa y vale aquel que necesita. No, ante Dios nadie merece. Importa y vale aquel que necesita, dice. Solo el que se encuentra a mi merced, aquel que puede recibir mi ayuda, es importante. En él deben concentrar todos los niños los afanes y desvelos de la iglesia. Pero ¿no exigirá esto una actitud determinada ante el pecado de los otros? ¿Será que no hay aquí entonces una actitud determinada ante el pecado de los otros? Ciertamente lo exige. Así pasamos a la segunda sección de este capítulo. Ciertamente lo exige, ¿verdad? Hay una exigencia. Así pasamos a la segunda sección, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a ser de este capítulo 18, del 15 al 35? ¿Qué va a ser la corrección fraterna? Si tu hermano peca, ve y corrígelo en privado. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si no te escucha, busca una o dos personas más para que el asunto se decida por la declaración de 2 o 3 testigos. Si se niega a hacerles caso, dilo a la comunidad. Y si tampoco quiere escuchar a la comunidad, considéralo como pagano o publicano. Entonces les aseguro que todo lo que ustedes, ¿verdad?, aten, dice, aquí en la tierra quedará atado en el cielo. Y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Esto es entonces el mandato del verdadero perdón que nosotros hacemos. Lo que atamos, lo que desatamos, pero eso no quiere decir que yo estoy atando y le estoy condenando al otro, sino que el atar y el desatar quiere decir justamente que cada uno tiene esa gran responsabilidad ante Dios, de atar y de desatar para educarnos. Entonces, la sección sobre el perdón consta de 3 partes, ¿verdad? Para entenderlo, en precio verlo juntos, formando una unidad, desarrollando lo que se halla implícito en la sección sobre estos niños pequeños. Entonces, donde desciende la fuerza de su espíritu. Ahora, el punto de partida lo ha formado ¿quién? El punto de partida lo ha formado una vieja ley de tipo claramente judeo-cristiano. Es necesario corregir al que ha pecado primero a solas, después en compañía y luego dentro de la misma iglesia.
o comunidad local de creyentes. Y si no escucha la comunidad, dice a la iglesia, sea para ti como un gentil o publicano. Son dos las cosas que chocan en esta afirmación. ¿Cómo se sigue hablando todavía del gentil o publicano? ¿Cómo ser? Evitando en que la exigencia de ayuda, o mejor dicho, es que la exigencia de ayuda al que ha caído se termina después de dos correcciones. Ciertamente esa ley judeocristiana no responde al mensaje de Jesús. Por eso ha sido interpretada en lo que sigue, capítulo 18, del 18 al 20 y luego del 21 al 35. Esta primera unidad se refiere al poder de nuestra iglesia. Lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo. Desaten, entonces, desde aquí, todo lo que le tiene ahí atado al hombre dentro de su pecaminosidad. Ahora, la primera unidad del 18, 18, 20 se refiere al poder de nuestra iglesia. Lo que aten en la tierra será atado en los cielos. El que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Ahora, lo que ustedes desaten en la tierra, de cierta manera, entonces nos está diciendo que la fuerza de cada uno de nosotros está en el hecho de que Dios nos ha regalado esta fuerza de transformar la misma comunidad. La iglesia o comunión de los creyentes tiene ya el poder del reino. No hay un Dios que esté después, un Dios que sea tribunal de apelación que viene luego. Dios realiza siempre aquello que la iglesia pida. Cristo entonces se halla en medio de aquellos que le han ido a juntar en nombre suyo. Bueno, queridos amigos, se dan cuenta, esto es muy interesante. Aquí como nosotros vamos entrando poco a poco en esta gran responsabilidad de la comunidad. Es la comunidad con respecto al perdón en este caso, ¿verdad? Lo que ustedes aten aquí será atado allá. Lo que ustedes desaten, y bueno, todo será desatado. Ya no hay duda entonces. La verdad, la realidad del reino se halla en medio de la tierra. Dios se encuentra por Jesús en el amor de los hermanos que se buscan, se encuentran allí donde está. Entonces, aquí ya no hay duda. La palabra, lo que nosotros hemos escuchado, y la misma verdad, la realidad del reino, se halla en medio de la tierra. Dios se encuentra con Jesús en el amor de los hermanos que buscan que se encuentre, ¿verdad? Que se encuentre allí donde buscan a los pequeños. El lugar allí entonces donde encontramos a los pequeños. Y se extiende también el perdón hacia los otros. En la medida en que nosotros vivimos en esa hermandad, en esa capacidad, ¿verdad?, de diálogo, ciertamente que eso también repercute en todos los demás, en la familia. Se extiende el perdón hacia los otros. Este es el sentido de cada uno de los principios teológicos, ¿verdad?, que San Mateo nos está queriendo transmitir. Ese es el reino, ahora escondido de manifiesto. Pero hablamos del corazón, ¿verdad? Hablamos del corazón. Vimos entonces el punto de partida judeocristiano, vino el poder de nuestra iglesia. Ahora se entiende la pregunta que dirige Pedro. Señor, ahora se entiende la pregunta que dirige Pedro. Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? ¿Qué remedio? Entonces vamos ante esta dificultad tomar, digamos así, para poder curarnos. Bueno, y vamos a ver enseguida en Ñan de Yarañe y Nuevo Testamento. Queridos amigos, Ñan de Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñan de Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos.
conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. La castidad, ¿qué es este don tan lindo y tan hermoso que se nos propone siempre? No solamente en la vida de la iglesia, sino que en la vida de la humanidad. Es decir, todos los hombres estamos llamados a vivir en la castidad. Cuando hablamos de castidad, nosotros estamos hablando del respeto de la persona en su propia sexualidad. Por eso es que nosotros reflexionamos y entendemos ante un mundo que muchas veces nos ofrece con mucha facilidad el utilizar la sexualidad, el utilizar el cuerpo. Sin embargo, la castidad nos enseña al autodominio de este don tan maravilloso que Dios nos ha regalado. La castidad significa reservarse a la otra persona. Al mismo tiempo, la castidad está significando una entrega total hacia la otra persona, porque yo lo amo, porque yo lo quiero y entonces soy capaz de respetarlo. El autodominio es esencial en toda relación de las personas y más aún en las parejas. Imagínense con esa persona con quien yo voy a construir toda mi vida, toda mi familia, cómo es importante el respeto, el cariño. Y por eso soy capaz entonces de este autodominio. Eso significa castidad. Esto es un don espiritual que tenemos que trabajar. No pensemos que esto se consigue simplemente por el hecho de que viene como que cae del cielo, como decimos nosotros. No, este es un trabajo espiritual y por eso tenemos que ser conscientes que la castidad, al ser un don de Dios, también tiene que ser un don trabajado continuamente por cada uno de nosotros. Les invito entonces a seguir reflexionando y a conocer lo que verdaderamente significa este don tan maravilloso que entra en el plano de Dios, que entra en el plano de la virtud que el Señor nos regala. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! Iniciamos nuestra jornada con la palabra del Señor, como todos los días, con la palabra que viene a nuestro encuentro. Y estamos en este mes de junio que arrancamos con la fuerza y su gracia. El Señor nos regala siempre su presencia. Y leemos desde el libro de Tobías, Leitmotiv
tenemos desde este capítulo 2 del libro de Tobías, versículos 10 al 23. Tobías no se abatió por la ceguera, nos dice la palabra del Señor. Un buen día, Tobías, cansado de tanto enterrar, regresó a su casa. Aquella noche, después del baño, fui al patio y me acosté junto a la pared, con la cabeza descubierta porque hacía calor. Yo no sabía que en la pared encima de mí había un nido de gorriones. Su excremento caliente me cayó en los ojos y se me formaron nubes. Todos mis parientes se apenaron por mi desgracia y Ajicar me cuidó 2 años hasta que marchó a Elimaida. Entonces, queridos amigos, aquí se nos está contando la historia de Tobías. Antes de esto justamente comienza esta narración diciendo que cansado de tanto enterrar, regresó a su casa. Era una de las acciones tan positivas que los judíos tenían dentro de la Torá, enterrar a los muertos como una acción de misericordia, que nosotros hasta ahora ciertamente también la tenemos. Bueno, él que ha hecho tanto bien, ahora sin embargo viene y le sucede esta desgracia. Es aquí entonces donde encontramos, ¿verdad?, que todos mis parientes se apenaron por mi desgracia, por una parte. Por otra parte, también algunos que incluso le dicen, bueno, hay que maldecir a Dios ante esta situación. ¿Cómo es eso? Tú que has hecho tanto bien, tú que te has preocupado tanto de hacer cosas lindas y positivas por Dios, por la comunidad, sin embargo ahora te viene esta desgracia. ¿Cómo es que el Señor puede permitir esta acción? Pero sin embargo el Señor le bendice de otra manera, porque dice: en aquella situación mi mujer Ana se puso a hacer labores femeninas para ganar dinero. Claro, ella no podía hacer nada. Los clientes le daban el importe cuando le llevaban la labor terminada. El 7 de marzo, al acabar un tejido, mandárselo a los clientes, estos le dieron el importe íntegro y le regalaron un cabrito para que lo trajese a la casa. Y así entonces el Señor va actuando y el Señor va regalando cosas positivas también en la medida en que nosotros hacemos el bien. Queridos hermanos, pidamos esta gracia para nuestra jornada. Que el Señor nos bendiga siempre también por nuestras buenas acciones. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Esto ya lo he sufrido y el dolor no me desgarró, pues mi fe está puesta en ti, pues mi fe es lo que me sostiene aquí. No me sueltes, mi Dios, que soy tuya. No me sueltes, Señor, que soy tuya. Mi confianza está en ti. Tu gracia se desborda sobre mí. Tu mano es mi guía si mis ojos se ciegan de dolor. Mi confianza está en ti. Ya lo he sentido y tu amor no me defraudó. Estoy tan agradecida de recibir tus bendiciones.
soy tuya. No me sueltes, Señor, soy tuya. Mi confianza está en ti. Tu gracia se desborda sobre mí. Tu mano es mi guía si mis ojos se ciegan de dolor. Mi confianza está en ti. Pequeña mi ofrenda, Señor, solo tú obras maravillas. Mi confianza está en ti. El miedo no podrá de ti alejarme. Tú nunca me has fallado y sé que hoy no lo harás, no lo harás. Esto ya lo he vivido. Queridos amigos, seguimos nosotros con Ñande Yarañe Nuevo Testamento y estamos mirando la reflexión nuestra sobre el Evangelio de San Mateo. Ahora estamos en el capítulo 18, sobre todo lo que significa entonces la comunidad como tal que es capaz del perdón. Primero comenzamos el reflejo de la inocencia, digamos, de cierta manera, o de la sencillez, de la simplicidad, ¿verdad?, que es un niño. Y la segunda parte que se refiere directamente a esa respuesta en cuanto a la piedad. Es decir, tenemos que ser misericordiosos. El gran Señor, su Dios, ha perdonado al siervo una fortuna inmensa, su propia pequeñez y su pecado. Pero el siervo encuentra luego a un camarada que le debe unos dineros, casi nada. Le amenaza sin piedad y le encarcela. Págame lo que me debes. Entonces se ha escuchado la voz del gran Señor que truena: siervo malo, tengo piedad de él, porque ¿por qué cosa? Y justamente tengo piedad de él, porque me lo ha pedido y entonces se lo he perdonado todo. Entonces, pero el siervo, cuando encuentra a este otro camarada que debe casi nada, unos dineros, le amenaza sin piedad y lo manda encarcelar. Págame lo que me debes. Entonces se ha escuchado la voz del Señor que truena: siervo malo, tengo piedad y te perdono todo. ¿No es, por lo tanto, necesario que también tú perdones la deuda al compañero? Es interesante todo esto. Tal es la gran lección. El fundamento de la iglesia sería el perdón, justamente. El perdón de Dios en Cristo nos inunda. Es un perdón que cambia la actitud humana, que transforma a los hombres y les lleva ¿a dónde les lleva todo esto? Y bueno, justamente el perdón que cambia la actitud, que transforma a cada uno de los hermanos y los lleva a perdonarse mutuamente. Es decir, aquí lo central y lo fundamental después va a ser llegar hasta el perdón. Una y mil veces, tantas veces entonces el perdón. Solo allí donde el perdón se aviva está Jesús y está la iglesia. Quien condena se ha alejado por sí mismo de la iglesia. Cuidado del pequeño, perdón hacia el que peca. Tales son las nuevas leyes de la iglesia.
Así termina el cuarto gran discurso de Mateo. Estamos en el capítulo 19:1, pero no acaba aquí nuestra lección, 16, 20, 21. Todavía sigue el tema de la parte, ¿verdad?, de la iglesia que camina hacia la vida. Y por eso este subtítulo, ¿verdad?, que nosotros tenemos como número 2, o el B, el camino hacia la vida. El camino hacia la vida. Cuando estamos hablando del camino hacia la vida, ya de cierta manera estamos empujando, ¿verdad?, lo que vendrá posteriormente. Verdad, camino y vida. Bueno, siguiendo a Marcos, San Mateo ha señalado en 19:1-2 el avance de Jesús. Saliendo ya de Galilea, se adentra a la Judea. ¿Qué significa esto? Estamos en camino hacia la muerte, en un proceso que en 16:21 se aprecia como marcha a Jerusalén, ciudad del juicio y de la pasión. En ese camino, Galilea se convierte por última vez en lugar de reunión. Es en Galilea, ¿verdad? 17:22. Allí ha instruido Jesús a sus discípulos. Les habla de la iglesia, pero es preciso salir de Galilea. El camino que por Judea lleva a Jerusalén enmarca todo lo que ha resultado. Esto es lo que enmarca, ¿verdad? Entonces el dolor, el sufrimiento, ese Viernes Santo. Por lo tanto, el camino que por Judea lleva a Jerusalén enmarca todo lo que viene a continuación. La muerte está echada. O mejor dicho, la suerte, ¿verdad? Pero ¿qué clase de suerte es la que le va a tocar a Jesús justamente? Este material es un poco de tipo del libro del Eclesiástico. Está centrado sobre el tema del sentido de las cosas de este mundo. Las cosas, la suerte está echada en el camino hacia la vida. Por lo tanto, ante la vieja forma de pensar, ahora entonces se antepone la nueva manera. Y esto es lo que está llamando, ¿verdad?, a un compromiso de vida con metas bien claras y concretas. Este material entonces es de ese estilo sapiencial. Dentro de la iglesia, el matrimonio y celibato, la riqueza y la pobreza solo tienen un sentido en cuanto pueden dirigirse al reino. Solo en cuanto pueden dirigirse al reino. Ciertamente la exigencia de la unión matrimonial es dura, mientras las cosas desde el mundo es preferible no hacer qué cosa, no casarse, por lo menos se está libre. Pues bien, nos dice el Cristo, tampoco el verdadero no casarse es fácil. Es preciso hacerlo por el reino. Y esto es lo elemental, ¿verdad?, que nosotros tenemos que tener en consideración. Todo lo que estamos haciendo lo hacemos por el reino de Dios, entonces, por el reino de los cielos. Todo el esfuerzo del casado y célibe está en función del reino. Viene a resumirse en este gesto del niño que es nada y deja simplemente que Jesús le lleve, que le conduzca. Pero de nuevo, nos pudiera parecer que eso es muy simple, ¿verdad? Amable, dulce, como el niño que nosotros traemos dentro de sí, como ese niño tan sencillo, y eso es lo que hay que despertarnos. Ahora, la voz del reino llama otra vez, ¿y qué debo hacer para tener la vida eterna? Pregunta, ¿verdad? Jesús responde, cumplir los mandamientos. Pero el cumplir ya de verdad los mandamientos no es tarea fácil. Si quieres ser perfecto, vete, vende lo que tienes, dáselo a los pobres y entrega un tesoro allá en los cielos, ¿verdad? Entonces ven y sígueme. Y bueno, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy nuestro curso bíblico. Seguiremos entonces nosotros reflexionando próximamente con la teología de San Mateo. Que Dios les bendiga a todos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el padre Víctor Luis Cabañas.